Martes 22 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este tiempo de comunicación, a esta revista de prensa, este repaso diario que realizamos a la actualidad local en base a la información publicada en la prensa cordobesa, en este caso prensa escrita, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día. Hoy coinciden los tres periódicos en la foto de portada, al menos en el tema, pero sí que el diario El Día trae una información distinta al resto. Empezamos con El Día, aprovechando además que está con nosotros Juan Ruz. Juan, bienvenido como cada martes. ¿Qué tal, José Luis? Buenos Gracias días. por tu participación. Juan, director del diario El Día de Córdoba, como saben. Decía que hoy también tiene que ver con la seguridad, de alguna manera, con el interior, pero bueno, es un tema más local. Titula el diario El Día, a 5 columnas, la cifra de víctimas mortales en la carretera cae un 42% este año, lo que va de ejercicios. 12 personas han fallecido en las vías de la provincia. El Gobierno señala que las campañas de la DGT, de la Dirección General de Tráfico, tienen su efecto en los conductores. Ayer también fue el día de las víctimas del del accidente de circulación, y por eso quizás hizo coincidir también este dato. Un dato estadístico puro y duro. Es verdad que las estadísticas porcentuales, cuando son pocos datos absolutos, se disparan hacia arriba o hacia abajo muy fácil, como es el caso quizás de esta información. Sí, pero no tenemos que olvidar, nosotros tenemos en el periódico mucha sensibilidad con este asunto, porque la carretera, sabemos que, y más aquí en Córdoba con las redes que tenemos de vía y vía secundaria, que ha sido un chorreo constante en los últimos años de accidentes mortales, y no ha parecido que era una información atractiva, porque es verdad que no se trata ya, en este caso, de una bajada casual, sino que es la consecuencia también del año pasado, donde ya hubo un descenso respecto a años anteriores, con datos, fíjate si nos vamos lejos, similares a los de los años 60, cuando prácticamente casi no había... Claro, era ínfimo respecto a lo que hay ahora, ¿no? Claro. Y nos ha parecido un dato interesante, porque creo que tenemos que ahondar un poco en este asunto y sensibilizarnos todos. Yo creo que las campañas, como bien se dijo ayer en el acto de homenaje a las víctimas de tráfico, yo creo que las campañas están siendo muy importantes al margen del control de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Yo te decía sin frivolizar, me parece un tema muy serio como para frivolizar, pero que al ser 12 personas, que son muchísimas personas fallecidas, una barbaridad, pero ser 12, si hubiera 13 u 11, se disparan los porcentajes, porque hablamos de porcentajes muy pequeños, afortunadamente, pero no es lo mismo si hablamos de 15.000 personas, no digo fallecidas, víctimas de lo que fuera, le metes 50 y no se nota el porcentaje, pero aquí entre 12 y 15 se te dispara. Sí, bueno, el porcentaje es verdad que se dispara, pero en cualquier caso, y si hubieran sido 10, pues bastante mejor. Es lo que siempre hay que tener. Exactamente, la tendencia. Y luego, pues bueno, los datos que se dieron a conocer pues son los más habituales, ¿no? La mayoría son salidas de vía, y bueno, y también nos damos cuenta de que muchas veces, cuando desde los periódicos reivindicamos esas grandes infraestructuras, pedimos esas autovías y demás, ahora nos damos cuenta, en casos como este, de que no es algo baladí. Las vías de gran capacidad, autovías y autopistas, apenas registran accidentes de tráfico, con lo cual yo creo que esto también sirve para que las administraciones se tienen que dar cuenta de que tienen que proporcionarnos a los ciudadanos carreteras más seguras. Claro, siempre insiste mucho la DGT el factor humano como parte fundamental en un siniestro, pero es verdad lo que tú dices, estadísticamente casi todos los siniestros mortales son vía secundaria, porque son colisiones frontales o frontolaterales, que no se producen en ningún caso en la autovía, porque hay dos carriles para cada, y hay una mediana que evita habitualmente, excepto algunos casos muy raros, la colisión frontolateral o frontal, que es lo que provoca. A lo mejor está intentando escurrir siempre un poco el bulto, el político, la institución, no quiero mirar a nadie ahora, a la hora de culpar, entre comillas, o responsabilizar el factor humano en los accidentes, cuando se podría casi eliminar si hubiese una red. Yo no pretendo una carretera, una autovía entre Doña Mencía, porque sería absurdo plantear entre Doña Mencía y Espejo, porque no podemos llegar a esos extremos, pero sí que habría que mejorar al menos carreteras con un ancho suficiente, con su cuneta, con su línea de división de los dos carriles, que no hay, es mucha carretera de la principal. Sí, yo creo que ahí deberíamos de ser exigentes. Por suerte se ha mejorado mucho, ¿no? En los últimos 10 años, además es un tema que yo personalmente conozco, porque me ha tocado escribir mucho sobre eso en los últimos años, y sí es verdad que las carreteras han mejorado mucho en seguridad, sobre todo con cuestiones muy básicas, porque una carretera de 10 metros quizás sea imposible ampliarla a 12, pero sí lo que tú dices, el pintado, una correcta señalización y demás, todo eso influye mucho. Y luego, fíjate qué caso más curioso, la mayoría de accidentes mortales son ni siquiera por
por choques frontolaterales, son salidas de vía, la mayoría son salidas de vía, que yo creo que están relacionados con esto que tú apuntas, a cualquier medida de seguridad de una simple línea en el lado derecho bien pintada y bien señalizada, yo creo que muchas veces invita a que el conductor no se distraiga, que es lo que suele pasar. Y también que tampoco hay, en fin, balizas, que hay carreteras que están, y tú la conoces mejor que yo, carreteras que son infernales. Un día de lluvia como el de ayer, te metes en una carretera esta de la Campiña, con los cambios de rasante, con las curvas, y es todo un peligro. Eso sí es verdad. Bueno, pues esa es la noticia con la que abre el día. Decía que las 3 fotos, y los 2 titulares del diario ABC y Córdoba se marchan tiene como protagonista a José Antonio Nieto, como saben, secretario de Estado, recientemente tomó posesión de seguridad y todos los periódicos hacen esa referencia. El diario El Día también en su portada, amplio respaldo para Nieto, es la foto de ayer en el Ministerio del Interior, donde tomó posesión, bueno, ayer fue cuando juró, creo que fue ayer, cuando juró el cargo. Del acto, sí. El exalcalde, titula el diario de Yolí, toma posesión delante de varios ministros y la foto efectivamente pues se ve a Zoido entre medias, Cifuentes está por ahí, en fin, una serie de altos cargos del Ministerio de Interior. El diario Córdoba, con titular de apertura, Nieto, 2 puntos comillas, nadie me ha regalado nada, asumo un reto muy complejo. Foto de la toma de juramento sobre la Biblia y la Constitución, creo que usó los dos libros, el Sagrado para los católicos y la Constitución, y el fondo lo ven a Juan Ignacio Zoido, el nuevo ministro de Interior. La foto también la provee una agencia, igual que todas las fotos. Y el diario ABC, foto de Nieto en su despacho, tenemos que explicar, dice, un entrecomillado también, bien las decisiones y ser un equipo. El exalcalde de Córdoba toma posesión como número 2 de Interior y apela a que su logro pueda ser pasar desapercibido. Comentamos antes, Juan y yo, antes de entrar en directo, que este cargo, el secretario de Estado de Interior, de Seguridad en este caso, que tiene competencias amplísimas, la Policía Nacional, la Guardia Civil, Penitenciaría, o sea, institución penitenciaria, lucha antiterrorista en una parte importante. Es un cargo que lo mejor es que no se note, porque si las cosas van bien no pasa nada, pero es cuando pasa algo. Cuando pasa, pues ojalá que no sea el caso ni a Nieto ni a ningún otro secretario de Estado, pero es cuando se puede notar que que estamos a la altura del cargo. El resto, bueno, pues una sorpresa inicial, la presencia de Nieto, nadie no está en las quinielas inicialmente, aunque incluso ahora se ha hablado de que eso no está para administrable. Yo la verdad que reconozco que nunca lo metí en una quiniela. Bueno, yo, cuando se ha hablado de presunto ministrable, como decías tú, de José Antonio Nieto, yo creo que era más bien una cuestión de descarte, ¿no? Porque es verdad que en los últimos años Córdoba, en la etapa de Zapatero, sí tuvo una presencia de ministros cordobeses en su gabinete, sin embargo, tanto en la época de Aznar como de Rajoy, pues la presencia cordobesa en la estructura del gobierno ha sido muy pobre, prácticamente nula, ¿no? Entonces yo creo que casi por descarte, ¿no?, se daba de que quizá a Córdoba ya le tocaba tener mayor presencia en lo que es la estructura del gobierno. Yo creo que el puesto al que asume José Antonio Nieto es de mucha responsabilidad y además bastante desagradecido, si me lo permiten la palabra, por distintas razones, porque eres el número 2 de Interior, eres, como tú dices, al que van todas las miradas cuando hay un problema y sin embargo los méritos pues se lo lleva el ministro, en este caso el director general de la Guardia Civil o el director general de la Policía, ¿no? Mientras que el número 2 está un poco en un segundo plano, ¿no? De hecho, me comentaba en tono irónico el otro día una persona muy allegada a mí y decía: ¿alguien sabe quién era el número 2 del ministerio hasta antes de que nombraran a José Antonio Nieto? Hay algunos históricos, el caso de Vera, por ejemplo, pero ¿por qué es histórico? Porque se metió en un lío muy gordo, pero como claro, no pasa nada... por cuestiones más extraministeriales que de su acción política, ¿no? En cualquier caso, yo creo que es un puesto muy importante, es una apuesta por una persona que yo creo que tiene futuro en el partido y además yo creo que también un premio a la trayectoria de un hombre que, como contábamos nosotros en el día, este fin de semana, yo creo que ha sido la figura clave del Partido Popular en los últimos 20 años, ¿no? Con su éxito, sus sombras y sus luces, pero yo creo que ha sido el que ha traído un poco la paz a este partido. Decías tu presencia cordobesa, Rosa Aguilar, Moratino, aunque Moratino era un poco más vicunero, incluso Álvarez Casco llegó a acusarse de Córdoba en la época en la que estuvo la relación. Carmen Calvo.
Carmen Calvo también fue ministra, pero llovió mucho en esa etapa y aún nos falta el ministro. Tú decías que este fin de semana en El Día hacéis una referencia a los retos que se encuentra Nieto y retos muy cercanos a nosotros, porque decíamos la semana pasada, creo que era contigo también, ¿hasta qué punto perdía presencia Córdoba en el Parlamento? Bueno, tenemos ahora un secretario de Estado del que depende, por ejemplo, la reforma de comisaría de Campo Madre de Dios y la Guardia Civil, los cuarteles de la provincia también, que hay alguna exigencia muy seria. ¿Se notará la presencia de un secretario de Estado? Esperemos que sí. Aún así, antes de su llegada, es verdad que ya había un compromiso por parte del Gobierno y lo que sí esperamos es que se cumpla, ¿no? La reforma de Campo Madre de Dios es necesaria, hay que construir una nueva comisaría, la mejora del resto de comisarías de la provincia también, tanto las que hay aquí en la ciudad como la de Lucera Cabra, y bueno, la Guardia Civil, pues todos sabemos el estado en el que se encuentran algunas casas cuartel, ¿no? Se va mejorando, pero desde luego el reto es importante, ¿no? Más allá de los problemas, entre comillas, laborales que sabemos que muchas veces hay en estos colectivos, porque a su cargo pues va a haber miles de personas armadas, como yo digo en tono irónico, que hay una conflictividad laboral también en el seno, sobre todo de la policía, que se ha ido resolviendo en los últimos años, pero que en caso de que haya alguna circunstancia anómala, pues también le va a tocar el marrón, ¿no?, como se dice coloquialmente. Para acabar con el asunto este de José Antonio Nieto, nuestro amigo José Antonio Nieto, una persona muy cercana a Córdoba, que todos lo hemos tratado muchísimo, y por eso digo nuestro amigo. Decías tú antes que tiene carrera en el PP. Yo coincido contigo, pero es verdad que en el PP, que parece que el agua baja muy mansa, porque está gobernando y no hay problema, pero en el PP hay familias y según donde te posiciones, puedes llegar más lejos o más cerca. El nombramiento de Nieto se vincula mucho a Zoido y por lo tanto se vincula a Cospedal y se coloca enfrente de Soraya Sáenz de Santa María y de los otros ministros. Eso puede abrirle un camino o puede cerrar un camino, depende de qué pase en el Congreso del PP. Es decir, que cuando te posicionas tanto en un partido, como es el caso, cuando llega a un cargo tienes que posicionarte, nadie te nombra, no es gratis nada de esto, pero sí que te coloca, te posicionas, no sé si tuvo un otro. Ha elegido bien Nieto por el momento porque ha llegado muy arriba. Bueno, yo creo que él está donde estaba, ¿no? Es un secreto a voces que Nieto era la apuesta de María Dolores de Cospedal para dirigir el PP andaluz frente a Moreno Bonilla. Frente a Moreno Bonilla, que al final era la apuesta de Sáenz de Santa María, ¿no? Al final, pues, lo que son la influencia de Soraya hizo que Moreno Bonilla cogiera la presidencia y ahora, como bien estamos viendo, además con ciertos nombramientos se están viendo, no solo el de Nieto, pues los más fieles a Dolores de Cospedal se están, si se permite la palabra, que también lo usábamos este fin de semana, se están atrincherando en Madrid en distintos ministerios, ¿no? Colocando. Claro, el secretario de Estado de Hacienda, por ejemplo, era el exalcalde de Jaén, Fernández de Moya, en fin. Y luego, pues, en esta foto que nosotros hemos elegido hoy también para la portada, se observa perfectamente, ¿no?, ese apoyo de Zoido, de Rafael Catalá, de Báñez, de la presidenta Cifuentes, en fin, que yo creo que Nieto no se ha posicionado ahora, sino que ya estaba ahí. Claro. Y ahora lo que hace es un poco tomar fuerza para... no sabemos lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Claro, vincula un poco su carrera política a este grupo, ¿no? Que no es que sea un grupo reconciliable, porque el PP hoy no es el PSOE, no hay una guerra fratricida interna, cainita, que se están matando unos a otros, pero bueno, cuando los casos vienen más turbias, ese que aparece cada cual sabe quien pueda, y si estoy contigo, no estoy con el otro, y eso me refería con que ahora hay congreso en el PP, parece que Cospedal pretende seguir siendo secretario general, parece, a ver qué dice el partido, qué dice presidente del Gobierno, presidente del Partido Popular, pero eso siempre creas que no te puede marcar mucho. Sí, puede marcar mucho, ¿no? Veremos, después, yo creo que después de ese congreso al que tú te refieres, se van a despejar muchas dudas sobre el peso real que sigue teniendo María Dolores de Cospedal en el partido a nivel nacional y, por tanto, también qué papel pueden jugar sus más fieles o sus más colaboradores o las personas de su confianza en el partido en el futuro, ¿no? Nieto ya ha dicho que abandona el cargo de concejal, lógicamente, incompatible. Lo que nos deja claro es que va a dejar ya la presidencia provincial, que sea otro relevo también muy importante en el caso de Córdoba. Nieto lleva mucho tiempo también con las aguas muy tranquilas aquí en la sede del PP de Córdoba. Ahora hay que buscar un delfín, un sustituto. Hay quien piensa que lo va a colocar él y quien piensa que va a haber personas que le van a levantar el brazo, va a decir, oye, que yo voy para allá porque hay que cambiar cosas en el partido. ¿Esta salida de Nieto significa un momento de incertidumbre en el PP cordobés?
Yo creo que no. Habrá que esperar a ver qué pasa en el Congreso Nacional y en el regional, ¿no? Pero yo mi percepción personal es que Nieto va a continuar con la rienda del partido por una sencilla razón. Primero porque su salida de la presidencia del partido a nivel provincial, yo creo que abriría un melón que los propios populares no quieren, porque es el hombre que respetado, al que nadie luego se va a enfrentar por su trayectoria, por lo que ha hecho en los últimos años, y yo creo que él mismo es consciente de que él no puede dejar el partido y que se abra una crisis como ya se abrió hace 15 años, que lo recordaremos perfectamente, con rebeliones por un lado, con distintos posicionamientos por otro, con las comarcas también divididas. Yo creo que él es consciente de eso y que, desde luego, en un corto o medio plazo no veo yo con la intención de dejar el partido. La rebelión de los catetos, de nuevo, que se hablaba. Exactamente, ¿no? Aquello que fue una situación inédita casi, ¿no?, en el Partido Popular, ver cómo se partió prácticamente en familia, era a distinta escala, pero era algo muy parecido a lo que estamos viendo ahora en el PSOE, ¿no? No llegó la sangre al río, pero sí es verdad que fue un momento muy tenso para todo el PP, y yo creo que con la llegada de Nieto aquello se apaciguó. El partido ha sido una balsa de aceite en estos años, con sus más y con sus menos, con sus críticos, que también los tiene, como en todos los partidos. Sí, además lógico y es saludable que vaya. Pero es verdad que no ha habido nadie que se haya plantado y haya querido discutir el liderazgo de Nieto en el Partido Popular. Otra cosa es lo que marcan los estatutos, porque los estatutos en ese sentido tendrán que cambiarlos en el Congreso Nacional, porque sí es verdad que obliga a los cargos nacionales a dejar la presidencia provincial. Sí. Aunque en este caso creo que incluso estatutariamente José Antonio Nieto se puede salvar, porque también ha tenido que dejar su acta como diputado. Y entonces, pues, al dejar el acta como diputado y ser cargo de estructura del gobierno, creo, pero no lo tengo seguro, creo que estatutariamente podría seguir en el partido. Pues seguro que lo resolverá. Avanzamos con otro asunto de los sumarios. Hay una información que aparece en todos los periódicos, con mayor o menor tratamiento, y es el tema del Palacio o del Centro de Convenciones, que tenemos otra nueva prórroga. Hablamos hace unos días de prórroga y continuamente hay proyectos que no se acaban de concluir, se prorrogan. Ahora le toca, decir vosotros, por 3 meses más para el centro de ferias, que tuvo que estar concluido en julio, si mal no recuerdo. O sea que ya estamos 3 meses fuera de plazo, se dan otros 3 meses más. Pero lo peor es que quizás ni siquiera con esos 3 meses sea suficiente, porque los mismos operarios piensan que esto le queda todavía 5 o 6 meses. No va a ser suficiente, habrá que conceder una nueva prórroga, porque está claro que esta era una medida que se tenía que tomarse sí o sí, porque la obra está inacabada, con un nivel de ejecución que supera la mitad, pero no se va a dejar una obra paralizada. Yo creo que este es el primero de las concesiones que se van a hacer, y luego en el futuro pues tendrán que venir más, porque en estos 3 meses no da tiempo material, según los datos que aportó la propia empresa al equipo de gobierno, no será suficiente para terminar la obra. Yo creo que esto va camino a convertirse en uno de estos culebrones tan acostumbrados que estamos aquí en esta Córdoba nuestra, sí, para que se eternice, y ya veremos a ver cuándo acaba. El diario ABC apuntilla la portada, que además se da una prórroga, pero que sigue sin el proyecto. Recuerden que el proyecto, fundamentalmente, el problema viene cuando hay que colocar los aparatos de aire acondicionado, de climatización, no puede ser en el suelo, entienden inicialmente, porque la parcela no es propiedad del ayuntamiento, se quieren colocar en el techo, se obliga a cambiar las cubiertas, pero esto suena casi más un poco a una excusa, un argumento, porque incluso sin eso tampoco se estaría en plazo. No, exactamente. No deja de ser, se habla mucho del tema del sistema de climatización y demás, cuando yo creo que, además creo que lo hemos comentado tú y yo alguna vez, ¿no? Es un problema muy fácil de resolver, es simplemente reunirse con los gestores del Parque Joyero y llegar a un acuerdo. Dueño de la parcela, claro, y tampoco creo yo que vaya a haber muchísimas más problemas en ese aspecto. Yo creo que ahí hay un problema de fondo, y el problema de fondo es que ha habido problemas con la empresa, ha habido problemas con la ejecución, y que esto pues va camino, por desgracia, de mucho más largo de lo que todos podíamos prever en un primer momento, ¿no? Otra información en la que hay coincidencia es el temporal que ayer azotó Córdoba y provincia. El diario del grupo Yo Le Diario El Día recuerda además que hubo un fallecido y 3 heridos en el accidente entre Cardeña y Montoro. Creo que uno de los chicos está además bastante grave. Está grave, sí. Ojalá que podamos hablar mañana de que sale de la UCI. Volvemos un poco al tema de la seguridad vial.
pero también a cómo están las ciudades preparadas para un temporal que tampoco parece que fuera una tormenta del fin del mundo. Fue una tormenta grande, pero vimos el túnel anegado de Mercacórdoba. Hubo que cortar algunas arterias. Hubo días 12 salidas por la mañana por caída de árboles. Las ciudades no acaban de prepararse para una cosa que además se veía venir con mucho tiempo y que tampoco, repito, fue un ciclón. Aquello fue una cosa, una tormentilla. Sí, fue una tromba con muy poco espacio de tiempo, pero es verdad que cayó mucha agua, ¿no? Y cuando siempre que ocurren estas cosas, sobre todo el primer temporal de la temporada, si se me permite la redundancia, pues nos ocurre lo mismo. Nosotros hoy mismo en la página 2 llevamos una foto muy gráfica, ¿no? por ejemplo, de Gran Vía Parque, cómo quedó en cuestión de minutos, porque el problema, por ejemplo, es que el alcantarillado, pues bueno, hay que limpiarlo de vez en cuando y es un problema también lastrado de todas las administraciones. Nadie acaba invirtiendo en recursos humanos en el verano para limpiar las alcantarillas para cuando llegue el agua. Por eso decía, esta noche ha habido un terremoto cerca de Fukushima, no ha pasado nada. Hace unos meses hubo un terremoto en el centro de Italia y hubo un montón de fallecidos. Es decir, es cierto que contra la naturaleza se puede poco, pero algo se puede hacer para evitar, para minimizar daños. Y el caso del terremoto, te digo, el de hoy, de esta noche de Fukushima, fue mucho mayor que el de centro de Italia. ¿Qué ocurre? Que era una ciudad preparada para los movimientos sísmicos, el de Italia una ciudad medieval, evidentemente en esa época no se podía preparar para aquello. Es que esto pasa igual, el Gran Vía Parque se inunda porque está la alcantarilla llena de hojas, porque los colectores no están abiertos, los árboles se caen las ramas porque estaban podridas, si no, no se cae una rama de un árbol, si no se caerían todas las ramas de todos los árboles. Es decir, y por eso decía que no, tampoco hay que mirar al ayuntamiento ni a nadie en concreto, pero es verdad que a veces hay una dejación de responsabilidades que luego provocan daños. Afortunadamente en el caso de Córdoba, este fallecido ha sido un accidente de tráfico, parece que además intentaron esquivar un animal que se cruzó la carretera, algo totalmente fortuito, pero bueno, puede haber causas, puede haber daños mayores por no hacer el trabajo cuando hay que hacerlo. Sí, yo creo que en todo lo que afecta a la seguridad de las personas, bien sean carreteras, por incidencia de temporal y tal, lo que son las tareas preventivas son básicas, y es verdad que muchas veces la propia dinámica de los gobiernos, de las administraciones, pues nos lleva a dejar pasar un poco el asunto hasta que finalmente pues ocurren las cosas, ¿no? Pero es verdad que el trabajo de prevención es básico, sobre todo en carreteras y en limpieza y demás, para evitar este tipo de problemas. Pasar este verano con Infoca, que habrá un incendio y los trabajadores que no se limpian las cunetas, no se limpian el cortafuegos, y luego diremos, Cardi, no sé cuántas hectáreas. Pues ahora que el momento... Claro, entramos otra vez siempre en la misma dinámica, ¿no? Claro, aquí siempre estamos en la misma. Bueno, continuamos. Hay otro asunto que también aparece en las portadas, hay dos noticias que son paralelas pero no son la misma. El diario Córdoba titula en su portada, en el sumario, Ambrosio, se refiere a la alcaldesa, contará con los vecinos para la reforma del Marrubial. Vosotros traéis también la portada que la alcaldesa, una ratilla que por ahí, la alcaldesa cree que el parking de Arena Sofía saldrá adelante con diálogo. Alcaldesa hablando de diálogo, tanto en el Marrubial como en el tema del parking. Sin embargo, la sensación que tienen los vecinos es que se abre mucho el diálogo, pero luego no se atienden las recomendaciones, los consejos, a sugerencias de los vecinos, porque parece que tanto el Marrubial está bastante avanzado el proyecto y el tema del parking, hablas con quien hables, hablas con Marina, la gerente del hospital, como que está también bastante resuelto, que hay un proyecto en marcha en ambos casos. ¿Esto parece que un poco la foto o es que realmente hay voluntad de diálogo en el ayuntamiento? Bueno, yo creo que en estos dos asuntos yo haría una consideración muy general. Diálogo no tiene por qué significar parálisis, que es lo que normalmente conlleva en esta ciudad cuando se abre cuando se abre una mesa o cuando hablamos de diálogo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Ya llegará un momento en que habrá verdadero pavor a que alguien hable de diálogo, porque es que, como decía un buen amigo mío, entonces la parálisis desde el análisis, ¿no? Pues, dialogar y escuchar no significa paralizar los proyectos, ¿no? En este caso, pues en el caso del Reina Sofía, que es un tema además que ya avanzamos nosotros en el día, es verdad que es un problema de encaje por parte de la gente de que esa situación va a cambiar, ¿no? Hay varios hospitales en Andalucía que siguen este mismo sistema, pero otros muchos que no, donde el sistema es muy parecido al que hay ahora, ¿no? Entonces, diálogo sí, pero al final el proyecto sigue en marcha, está licitado y, en fin, se tendrá que
que adjudicar en algún momento, y si en ese momento no se ha llegado a ningún acuerdo con los distintos movimientos, tanto sanitarios como vecinales, ¿qué hacemos? ¿Paralizamos? Y además hay otro asunto que es quién es el interlocutor, porque claro, dialogar, ¿con quién hablas? Porque el paciente de Sofía, afortunadamente, no siempre es el mismo. Puede ser yo, puede ser tú, el familiar. Hablas con los usuarios del parking, pero claro, ¿quién es el usuario del parking? El tema del Marrubial parece un poco más claro, pero también es una ronda, es una vía estratégica para la ciudad. Recordemos que el proyecto, una vez que se eliminara la Casa del Coronel, es utilizar esa vía de desahogo del centro hacia la carretera de Madrid antigua, con lo cual también tienen más que decir, no solamente el vecino que viva allí en el bar Pelito, como se llama aquello, sino que habla toda la ciudad. Sin embargo, cuando se habla de los diálogos, parece como que se elige un interlocutor y tampoco crea eso soluciona el problema, porque hay muchos vecinos que dicen, mira, pues no estoy de acuerdo con lo que este vecino que se supone que me representa aporta a la mesa. Yo insisto un poco en lo mismo. Yo creo que la política también es tomar decisiones. Hay que tomar decisiones y apechugar con ellas. Sobre todo cuando se acierta, pues hay que decirlo, y cuando se yerra, pues hay que rectificar. Y en este caso yo creo que las administraciones se tienen que poner de acuerdo a la hora de tomar decisiones. Eso no significa no escuchar, pero sí tener claro lo que se va a hacer, porque si tú mismo abres el diálogo para algo que tú ya has propuesto, ¿qué quiere decir? ¿Que ya te han entrado las dudas respecto a lo que quieres hacer allí? Eso es otra lectura que podemos hacer. Claro. ¿Ya dudas de tu propio proyecto, tu propia iniciativa? En fin, yo creo que hay que ser contundente y dialogante, pero por supuesto sin paralizar las actuaciones, ¿no? El asunto de Marrubial, como todo el mundo sabe, se trata de que hay un proyecto histórico que los vecinos pretendían, el que hablamos antes, de doblar la carretera para que fuera una vía fluida, sacar el tráfico. El que nos presentó el consejero era un proyecto mucho más modesto en cuanto a capacidades, un carril para cada dirección, un carril bus, carril bici, que los vecinos se entienden en general, o en abstracto los vecinos, que no soluciona el problema del tráfico, soluciona el problema casi más el estético que hace falta, pero no el otro. Cuando los vecinos plantean ahora una reforma, la alcaldesa tampoco tiene capacidad decisoria definitiva, porque este es un proyecto que es de la Junta, la carretera esa es autonómica, si mal no recuerdo. Exactamente, está todavía sin ceder al ayuntamiento. Y luego, más allá de la voluntad política de que se quieran poner 2, 3, 4 carriles, de que haya bus, de que haya bici, lo que quiera, luego tendrá que haber un dictamen técnico que nos digan si aquello es posible o no. Nosotros como ciudadanos podemos opinar, podemos plantear, pero luego hay una serie de técnicos responsables que tendrán que decir lo que usted plantea es inviable o es viable, o es inviable técnicamente o es inviable económicamente, que también suele ocurrir. En el caso del hospital es una cosa curiosa, porque lleva razón en algo, y es que ¿quién es el interlocutor? Además, un hospital de referencia provincial, tendríamos que llamar a todos los movimientos vecinales de toda la provincia que tienen en el Reina Sofía, y Jaén, y en fin, es muchísimo más complejo, sí, de lo que parece. Eso ocurre a veces, sobre todo, sabes que además hay movimiento vecinal, se puede decir oficial, hay movimiento vecinal oficioso, hay incluso crítica, hay personas que intentan mover otra iniciativa porque no están de acuerdo con las políticas que se realizan. Es decir, que es complicado eso de decir que venga aquí el vecino jefe, que me cuente qué quiere, porque no siempre coincide con lo que quiere el resto de la población. Es complejo, sí. Es complicado. Poca cosa más local. Vosotros traéis la portada el tema del Córdoba, titula el diario El Día, el Córdoba me refiero al fútbol, el Córdoba Club de Fútbol, añado yo, para que no haya confusiones, se sitúa por primera vez más cerca del descenso que del ascenso. Bueno, es una racha muy mala la del Córdoba. Bueno, una racha mala, son muchos empates también. Es cierto que en cuanto hubiera una victoria, la racha mala se convierte en racha positiva, porque el fútbol es así, ¿no? Y ahora son sin ganar 8 semanas. Si ganara esta semana el Getafe, serían 5 semanas sin perder. O sea que esta cosa se convierte con esto de los empates, ¿no? Creo que juega el Córdoba ahora también contra el Málaga, la semana que viene. Exactamente, la semana que viene. ¿Tiene Oltra un par de match ball para salvar el puesto o está tranquilo ese asunto? Yo creo que ahora mismo él está tranquilo, pero el fútbol es el fútbol y todos sabemos que el entrenador vive de los resultados, ¿no? En cualquier caso, yo creo que más allá de que el resultado han sido malos, lógicamente, para lo que son las aspiraciones del Córdoba, yo creo que hay cierta preocupación también por la imagen, ¿no? Porque la imagen del equipo, desde luego, no es la que los aficionados del Córdoba quieren o queremos. Y entonces yo creo que en ese sentido está preocupado. Hace unos días también él ya avisaba que los refuerzos que vayan a venir, que quiere a alguien resolutivo, con lo cual yo creo que de manera clara lo que viene a decir es que necesita algo más
pero no necesita cualquiera, necesita algo que le aporte un poco más de calidad y que haga que salga el equipo de esta situación. Hay un tópico futbolero que siempre se utiliza, y yo creo que con razón, que dice que lo mejor del Córdoba es la grada, es la afición. En este caso la afición no está demasiado crítica ni con Golter, ni siquiera con el presidente, que habitualmente es a quien se le saca el pañuelo, a Carlos González, o a su hijo, si al final Carlos González decide traspasar los bártulos. La afición está muy tranquila, ni hay movimiento en la grada, ni movimiento en redes. Sabes que tú que los futboleros son muy tuiteros. Ahora mismo no, pero todos sabemos que esto es los resultados son siempre el caldo de cultivo para que en el futuro pueda llegar. Yo creo que el partido de esta semana en Andúba, si se hubiera jugado aquí en el Arcángel, yo creo que la actitud del público hubiera sido otra, porque la imagen fue bastante lamentable. Ahora tenemos la semana esta que digo, partido contra el Getafe, luego otra en casa, creo que hay aquí en casa el del Málaga, ¿no? También. Contra el Málaga, sí. O sea que hay un par de partidos en los que Oltra puede resarcirse de esta mala racha, Oltra, todos, porque a fin de cuentas el Córdoba es el equipo más representativo de la ciudad y todos somos un poquito, unos muchos, otros al menos un poquito cordobesistas. Pues nada, Juan, te agradezco especialmente tu presencia hoy aquí, sé que tienes unos compromisos del periódico, los foros que organizáis, que bueno... te ha tenido esta semana bastante mal. Sí, tenemos hoy el foro PYME que organizamos con el Banco Popular. En fin, yo creo que con dos ponentes de nivel, como son Paco Torrent y Ale Rovira, y bueno, esperamos pasar un buen día y que nos ilustren sobre las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. Pues están a tiempo tanto debía de acudir a ese foro, que es... En el Círculo de la Amistad. En el Círculo de la Amistad, efectivamente, tenía yo confundido el sitio. Bueno, pues gracias, Juan, digo, por tu presencia aquí, te esperamos la semana que viene. Y como siempre, le dejamos con los desayunos de Ana Espino. En esta ocasión está con ella Isidro Rodríguez, que es el presidente de la Asociación de Amigos del Camino Mozárabe, Camino de Santiago, en esta parte mozárabe que nos pilla a nosotros. Muy interesante, le dejo con ella, nosotros volveremos mañana, que será miércoles. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.